Hola, ¿qué tal? Yo soy Julia Borbolla. Tengo mucho gusto de cooperar en esta iniciativa de Generando Esperanza, porque personalmente he vivido una experiencia muy parecida a la que muchos de ustedes están viviendo en este momento. Lo que hoy voy a relatarles no es producto de mis estudios universitarios y ni siquiera de mi experiencia como psicóloga. Lo que hoy voy a relatarles tiene todo que ver con mi experiencia de vida, con mi experiencia como madre de familia. Tengo 3 hijos maravillosos, un esposo, 7 nietos. Y es importante que ustedes sepan esto antes de que yo empiece a hablar, porque es muy fácil dar consejos, pero muchas veces los consejos que valen la pena son los que salen de la experiencia vivida. Todos nacemos con un libro escrito. ¿Qué significa esto? Bueno, pues desde que la mamá está esperando al bebé, hay toda una serie de expectativas, y será niño y será niña, y cómo le vamos a poner, y a lo mejor le va a gustar el ballet, que siempre tuve ilusión yo de ser bailarina, pero con mi hija se va a llenar esta expectativa, o va a ser un gran futbolista y le va a ir a la América. En fin, el libro con el que llegamos todos a vivir a este mundo es un libro lleno de expectativas, de ilusiones, de ideas que nos van fabricando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra sociedad. Y muchas veces los niños que llegan al mundo, pues no necesariamente cumplen con ese libro, ¿no? Yo tenía un libro escrito de lo que era tener una hija y se los estoy compartiendo como lo viví. Yo tengo 2 varones en primer término y yo quería una niña con la cual irme de compras. Yo quería una niña con la que pusiera todo rosa y que fuéramos grandes cómplices de muchas cosas. Y Dios me concedió esto y mi tercer embarazo fue una niña. Yo estaba, bueno, feliz. Obviamente el nombre iba a ser el mismo que mi mamá y el mío. Era toda una expectativa maravillosa alrededor de los niños. Les estoy hablando de hace 37 años. Por lo tanto, no tenía yo la capacidad de saber si iba a ser niño o niña en aquel entonces, porque los ultrasonidos eran muy elementales y no teníamos toda esta información que hoy tenemos. Nace la niña y yo digo, bueno, no puedo ser más feliz. Mi libro se estaba cumpliendo al pie de la letra, le iba a poner los aretitos que fueron de la abuela y que eran de la mamá y que, bueno, ya saben, la tradición y el ropón de la familia en el bautizo en el que iba a ir todo el mundo. Y mi libro estaba lleno de muchos detalles, nada profundo, pero todo era de expectativas, ¿no? De todo lo que iba a suceder. Nació a las 9 de la mañana y la pusieron en una camita para que controlara la temperatura porque estaba un poco cianótica. Y el pediatra, que ya yo era madre de 3 hijos, pues le hablé al pediatra a decirle que ya había nacido mi niña y me dijo, "Oh, si la niña está bien y todo está en orden, pues iré cuando termine mi consulta". El pediatra llegó a las 9 de la noche. Mi niña había nacido a las 9 de la mañana. Y cuando subió a mi cuarto, después de haber revisado a mi chiquita, me dijo, la niña nació con una cardiopatía muy severa. Un soplo, no, me dijo, ojalá. La niña tiene una cardiopatía muy severa y está cianótica no porque tenga frío, sino porque no tiene oxígeno. Ya ha estado 12 horas sin el oxígeno. De todos modos, ya le indiqué oxígeno y si me das permiso, voy a traer mañana a mi maestro. Quiero decirles que mi pediatra no era ningún chamaquito, era un hombre formal y estaba pidiéndome autorización para traer a su maestro para que viera a mi hija y nos dijera qué esperar. Te cae de sopetón el diagnóstico, te cae de sopetón, ¿no? ¿Cómo? Pero a ver, no. Y viene toda esta parte de o negación o enojo, tristeza, duelo, rabia. Siempre pensamos que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? Aunque cuando nos va bien nunca pensamos ¿por qué a mí y no a los demás? Si algo te sale bien, dices, ay, qué bueno que me pasó. Y nunca piensas ¿por qué no le pasó a otros? Pero cuando te va mal, por algún motivo, piensas que no te debería de tocar. La historia de esta niña es larga. eh, Le faltaba prácticamente la mitad del corazón, la viabilidad era muy poco probable.
estoy hablando de 1983, y se la llevaron de emergencia al Hospital Infantil de México, que era donde trabajaba el maestro y era la eminencia, el doctor Alfredo Vizcaíno, una gran eminencia en cardiología en este país, y le hicieron ahora sí que un parche, lo que quieran entender por un bypass para que el corazón no dejara de latir. Pero no me dieron grandes esperanzas. Al contrario, me dijeron, ha perdido mucho tiempo de oxígeno, la niña no sabemos qué va a hacer, no sabemos qué siga, le faltan piezas. Y en este país no tenemos cómo hacerlo. En ese momento tú te sientas con ese libro imaginario que ya le tenías preparado a tu hija y tienes que empezar a tachar el ropón, porque obviamente está en una incubadora agonizante y el bautizo ni siquiera es pensado o es en artículo mortis. Y los aretes, obviamente, no hay, o sea, la niña necesita oxígeno, no necesita aretes. Ese cuarto que tú querías decorar de rosa, le dices, paren un poco porque no sé ni siquiera si el cuarto va a ser habitado. Y entra un duelo, y entra una tristeza, y entra una desesperación tremenda. Porque tú tenías un libro escrito y lo tienes que empezar a tachar. Y tienes que tachar el ropón, y tienes que tachar los aretes, y tienes que tachar la clase de ballet, y tienes que empezar a tachar toda una serie de expectativas, toda una serie de ideas que la pobre niña no te había prometido, que ella no te había pedido que tuvieras. Ella simplemente había nacido. Y tú ya le tenías una serie de tareas que cumplir para satisfacción propia. Muchos papás escribimos estos libros y nos las pasamos tratando de que nuestros hijos lo completen el libro y de ponerle palomita a todas estas expectativas y a todas estas ideas que nosotros nos creamos y que ellos, por añadidura, tendrían que cumplir. Y cuando empiezas a tachar el libro, te empiezas a amargar, porque a nadie le gusta leer un libro parchado, un libro con taches, un libro con correcciones, un libro que inclusive tengas que arrancar hojas, porque no hay manera de que esa niña o ese niño que nacieron con un diagnóstico adverso puedan llegar a realizar. Yo hoy me uno a muchos padres de familia que tienen el libro tachado. Pero yo estoy hablando de 1983. Y, y hace 37 años me senté en un sillón y me di cuenta que yo iba a vivir el resto del tiempo que mi hija viviera con un libro lleno de faltas. Me tocó en el Hospital Infantil Federico Gómez acercarme a la pobreza, acercarme al dolor de otros padres, acercarme a carencias no solo de salud, sino de vida diaria. Y me acuerdo haber estado esperando que mi esposo llegara por mí para llevarme a comer algo en lo que iban a operar a mi niña a los 3 días de nacida, y haber oído la conversación de dos mujeres al lado mío en la calle. Y ellas decían, ¿cómo está, comadrita? ¿Cómo le va? Pues bien, mire aquí el niño ya va por la 7ª cirugía, pero con el favor de Dios, vamos saliendo, vamos saliendo. Oiga, comadre, pero ¿dónde se está quedando? Porque usted alquilaba un cuarto de servicio en una azotea por ahí, pero pues tanto tiempo. No, ya se me acabó el dinero. No, duermo aquí en las escaleras que dan al hospital, y si viera que no hace tanto frío. Y empecé a oír esa conversación como si de verdad un ser superior me lo hubiera puesto al lado. Y me hizo reflexionar y dije, ¿qué tendría el libro de estas mujeres sobre sus hijos? ¿Qué tantas expectativas tendrían ellas? Porque el mío era un libro de lujo. Y me di cuenta que yo tenía un esposo que iba a pasar por mí, y que yo tenía 2 hijos sanos esperándome en mi casa, y tenía una cama donde dormir. Y sí, tenía una hija enferma, pero tenía muchas cosas además, muchas cosas positivas y buenas. Fue entonces cuando decidí tirar mi libro a la basura. Lo tiré a la basura. Ni siquiera me tomé el tiempo de tachar. Lo tiré a la basura. Y decidí escribir un libro nuevo. Un libro que no tuviera nada por adelantado. Hoy mi hija vive.
Hoy su corazón late. Punto. No iba yo a escribir nada por adelantado porque hoy más que nunca sabemos que no podemos escribir nada por adelantado. Esta pandemia también es un gran aprendizaje de que no podemos planear porque el futuro no nos pertenece. Mi libro, señoras y señores, tiene 37 años. Y la versión de este libro nuevo que he ido escribiendo cada año es inmensamente mejor que la que yo tenía. Mi hija vive después de muchas cirugías, después de muchos cateterismos, después de muchos medicamentos. Ella es psicóloga, es directora de una fundación que juntas formamos para ayudar a los niños en los hospitales. Y quiero decirles que la mejor maestra de vida que yo he tenido ha sido esa niña que escribió su propio libro, que me dictó ese libro. Esa niña que al nacer con una enfermedad no extrañaba una salud que yo sí conocía, pero ella no. Una niña que apreció, después de muchos años, lo padre que era poder correr. Y cuando me llegó y me dijo, mamita, aprendí a correr, pensé, ¿cuándo aprendieron a correr mis otros dos niños? Porque yo lo di por hecho, porque yo lo asumí. Y esto es lo que no debemos hacer. Debemos de pensar en no por qué me pasó, sino para qué. Hoy entiendo perfecto, al tener una hija adulta, profesionista, directora de una fundación, una mujer productiva que ha dado un mensaje de resiliencia maravilloso, entiendo perfectamente bien que ella vino a cumplir una función que a lo mejor yo desconocía, pero que ella la traía en el alma. Una función que nos sirvió para unirnos como familia, porque mis dos hijos se solidarizaron con el problema de su hermana, porque descubrí en mi marido un gran compañero, porque entonces aprendimos a apreciar la salud, a apreciar cuando ella estaba bien, inclusive aprendimos a apreciar esos viajes a que la fueran a operar allá, donde había gente muy sabia que lo sabía todo, y apreciar que el médico que la operó en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, era un mexicano cuyo signo de identificación era el escudo de la UNAM. Y me van a decir, bueno, Julia, fuiste a Rochester. Sí, gracias a la ayuda de mis padres, gracias después a la ayuda de muchos amigos. Y esta niña que aparentemente iba a traer dolor, iba a traer preocupación, sí la trajo, pero trajo mucho más satisfacciones, muchas más maravillas, muchas más, nos abrió los ojos a todos de lo que realmente significa crecer y hacer de la adversidad una gran ventaja. Yo te invito a ti, papá, a ti, mamá, para que hoy analices si tenías un libro escrito y lo has tachado. Hoy es momento de pensar que ese niño o esa niña que nacieron con una serie de expectativas que tú les pusiste, hoy están escribiendo un libro a lo mejor distinto, pero mucho mejor y mucho más auténtico. Necesitamos, hoy en día, no asumir nada en el futuro. Solo somos dueños del presente, porque el pasado ya fue y el futuro no nos pertenece. Y tenemos que vivir el hoy con gran intensidad, aprovechando y sacándole jugo a cada momento del día. De verdad, yo no creo que hubiera sido la misma persona si no hubiera tenido esta hija maestra en mi vida. Se los estoy compartiendo porque sé que muchos de ustedes tienen hijos con síndromes desconocidos y están luchando por encontrar una solución. Y yo los felicito porque no están pensando por qué, sino para qué. Y esta labor que ustedes están haciendo y todo este esfuerzo para buscar fondos para la investigación, a su vez está ayudando a los niños del futuro. Y dicen que a veces vemos una estrella y esa estrella nos ilumina a otras más. Y es muy posible que sus hijos sean esa primera estrella que marca la ruta para encontrar
las estrellas del futuro. Yo sé que hoy el problema cardíaco con el que nació mi hija es muy solucionable, que pueden operar inclusive dentro del vientre materno. Todos estos 37 años han sido de aumento, de aprendizaje. Lo que le hicieron a ella, obviamente, tiene secuelas que no sabían que existían. Y yo no vivo esas secuelas de salud en ella como desventajas, sino como aprendizaje para otros niños y otras niñas que seguramente se van a valer de ese aprendizaje para no sufrirlas. Que la vida es miel sobre hojuelas, no, no lo es. Que hay tristezas, claro que las hay. Pero nosotros decidimos cómo tomarlas y nosotros decidimos cómo vendérselas a los niños. Mi hija desde chica supo que su corazón había fallado, como falla en otros niños los ojos y les ponen lentes, o como falla en otros niños el pie, o como falla algunas otras cosas. Y cada quien tiene que buscar soluciones a eso. Ella aprendió a ser responsable de sus medicamentos, aprendió que no podía tomar sal porque se hinchaba y aprendió que no tenía que esconderse de mí, que tenía que aprender a ver si se podía esconder de un corazón que se sentía lastimado cuando ella tomaba sal. Fue duro, sí. Lloré muchas veces, pero no enfrente de ella. Enfrente de ella me mostré positiva, me mostré firme, porque creo que la mayor agresión que le podemos dar a un hijo es la lástima. Y ella no se la merecía. Es muy importante heredar a nuestros hijos la visión a la vida. Todos tenemos ojos, pero no todos miramos lo mismo. O a lo mejor miramos la misma cosa, pero de diferente forma. Y lo que necesitamos es heredarle a nuestros hijos unos ojos positivos, unos ojos valientes, que sí miren, que no sean ingenuos, pero que busquen más allá, que vean atrás de eso qué más hay. Creo que hoy, más que nunca, estamos en oportunidad maravillosa para transmitir a nuestros hijos qué aprendemos de todo esto, de este encierro, de esta adversidad, de esta enfermedad que te hace tomar medicinas o que hace que te piquen o que te hace que veas muchos doctores. Porque el ratito en el que no ves los doctores es un ratito que saboreas mucho más que un niño que no ha tenido esa comparación. De verdad, yo les digo que vamos a tirar todos los libros con taches. Vamos a hacer una gran hoguera de libros escritos que dicen puras cosas que suponemos, pero no hablan de la realidad. Y vamos a escribir cada día, hoy mi hijo vive, hoy aprendí algo más, hoy valoré esto. Les aseguro que vamos a hacer una gran enciclopedia que va a servir no solo para esta generación, para muchas generaciones más. Tú, mamá, tu papá, les vendes a tus hijos la realidad de acuerdo a tu ejemplo, de acuerdo a cómo te ven. Y muchas veces no entenderán tu exigencia. Y si son chiquitos pensarán que eres malo y que les estás exigiendo. Porque mi hija también en algún momento adolescente pensó, mamá, tú no me quieres, tú no te preocupas. Y a lo mejor se me pasó la mano de mostrarme muy segura de que ella iba a salir muy bien. Y a lo mejor se me pasó la mano de mostrarme tranquila en ese pasillo interminable hacia los quirófanos. A lo mejor. Pero siempre les diré, prefiero que se me haya pasado la mano en ese sentido que en el sentido de la sobreprotección. Porque la sobreprotección es el amor que hace daño. Y podemos tener hijos muy sanos y enfermarlos de sobreprotección. Podemos tener hijos muy inteligentes y enfermarlos de sobreprotección. Y caminar por ellos y hacer cosas por ellos. Creo que todos los niños y las niñas tienen la oportunidad de escribir su propio libro para sus padres. Y creo que todos los padres nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener hijos que sean nuestros maestros. Hijos maestros es lo que necesitamos. Yo felicito a todos los papás que me ven y que tienen un hijo maestro. Un hijo que les hizo ver la vida de forma diferente y apreciar cosas que a lo mejor en otros momentos daban por hecho. Creo que hay que asumir los diagnósticos, sí, pero también hay que confiar en Dios y hay que confiar en nuestra propia fortaleza. El pronóstico de vida de mi hija era
de un añito o dos. Tiene 37 años que celebramos con bombo y platillo y espero seguir celebrando muchos años más hasta que su tiempo termine, pero ¿saben qué? No pienso en eso. El pronóstico es que no debería de estar viva y lo digo y ella lo sabe, pero el pronóstico de los médicos, de los seres humanos, no el pronóstico de Dios. Y el pronóstico de Dios es cumplir una función en la vida y vaya que ella la cumple con creces.